Muy bien, pues entonces vamos a hacer una pequeña demostración de lo que necesitan para la práctica que utiliza componentes discretos. Entonces, pues por supuesto van a necesitar un cautín. Hay cautines baratos, este es de gama media, pero un cautín barato que pueden conseguir en cualquier tienda de electrónica sirve. Por lo tanto, van a necesitar también soldadura, ¿verdad? Digamos, rollito de soldadura para que puedan trabajar. Van a necesitar, si se puede y es posible, un multímetro. Yo tengo este multímetro, pero existen multímetros muy económicos. Ahora, es la gran ventaja que tienen ustedes, que ahora todo es muy barato. Yo tengo uno de estos, o al límite, y nada más quieren ver si hay un voltaje apropiado y estamos manejando un voltaje menor a 5 voltios, pues pueden construirlo con un diodo, ¿verdad? Un simple diodo y una resistencia limitadora. Entonces se conecta la resistencia a cualquiera de los puntos y nos va a servir como una prueba de las que denominan tester, ¿verdad? Probador. Simplemente para saber si polarizo directamente y se prende el LED, es que el voltaje está presente. Digamos, hablando de 5 voltios, que es lo que vamos aquí a manejar. Debemos recordar, ¿verdad?, que los LEDs tienen, si ustedes observan el LED, tiene una patita que es más larga que la otra, ¿sí? Esta patita es más larga que esta. La patita que es más larga, ¿verdad?, si ustedes lo comparan, la patita que es más larga es precisamente la que corresponde con el ánodo, ¿sí? La terminal positiva. Ahora, si ustedes se asoman al interior del LED, van a ver que hay una sección que parece una manita. Esa que parece la manita viene siendo lo que corresponde a la terminal más corta, es decir, corresponde al cátodo, la parte que debe polarizarse en negativo. Muy bien, entonces la resistencia puede ir en cualquiera de los extremos. Omití decir que esta resistencia limitadora es de 560 ohms, ¿verdad?, por su código de colores, ¿verdad? Si lo vemos así, el código de colores me indica que es verde, ¿verdad?, azul, café, lo cual quiere decir que es 560 ohms. Es apropiada, 560 ohms es apropiado para un LED en general, incluso puede ser 470 ohms, ¿no? Incluso un kilómetro, pero ya un kilómetro me arriesgo a que no prenda, porque hay LEDs que requieren 20 miliamperes para prender y lo que me estaría especificando es una resistencia de 180 ohms. Entonces, 560, 470 está en el intervalo medio y garantiza que todos los LEDs van a prender muy bien. Entonces, esa es la parte que necesitamos al menos, ¿verdad? Una resistencia, un diodo. Por supuesto, necesitan pinzas, ¿verdad? Pinzas de corte, pinzas de punta, son muy importantes. Y también necesitamos un protoboard. Entonces, para la fuente de alimentación vamos a utilizar un dispositivo de alimentación para un celular que ya no funcione, ¿verdad? Simplemente que el celular no funcione, porque sí necesito que funcione el adaptador. Entonces vamos a cortar el extremo de conexión con el celular y van a aparecer típicamente un cable de color rojo, que sería el positivo, y un cable de color oscuro, que sería el negativo. Es necesario que el adaptador sea de 5 voltios, ¿verdad? Eso viene en la especificación del adaptador, ¿verdad? No se ve, pero 5 voltios de CD de salida y entrada 127 de alterna. Y ya ustedes se las ingenian para adaptarle aquí alguna conexión que me permita usarlo de manera práctica como fuente de alimentación. Por ejemplo, yo tengo ya uno, ¿verdad? Tengo uno ya aquí preparado. Yo le puse el cablecito para que sea más adecuada la conexión y finalmente yo aquí puedo conectar lo que yo desee. Nada más hay que identificar quién es el positivo, el rojo, y quién es el negativo, el negro. Y ya aquí uno puede hacer las conexiones que uno quiera con postes de este tipo. Por ejemplo, aquí voy a hacer esta conexión y esa es la idea. Yo ya puedo con esto trabajar. Entonces,
es lo que necesitamos. Ahora les voy a mostrar cómo hacer unos cablecitos de conexión, ¿verdad? Tengo un cablecito que de alguna manera quiero emplear para hacer un puentecito, y tengo algunas de las terminales que me sobraron cuando corté los conectores de prototipado, ¿no? Entonces, observen ustedes, ¿verdad? Tiene esta clase de forma la terminal, y eso me permite ahí pues conectar un extremo de un cable que no es precisamente sólido como este, que lo obtuve de un pedazo de cable telefónico. Entonces voy a soldar estos extremos y después voy a aislar con Thermofit para que vean cómo se hace un cablecito de puente muy bien hechecito. Entonces, en esencia, pues voy a hacer el soldado. Simplemente inserté ahí el alambrito como quien inserta un hilo en una aguja, y después voy a proceder a soldarlo. Ahora lo voy a hacer para el otro extremo. Caliento las terminales con el cable, acerco la soldadura y entonces se absorbe. Ahora que ya tengo el cablecito soldado, simplemente voy a usar Thermofit para que queden bonitas las conexiones. Entonces simplemente introducimos el Thermofit y hacemos con el cautín que haga su trabajo, el Thermofit, y ya queda una terminal muy profesional, ¿verdad? Insertamos en el otro extremo lo mismo. Y procedemos a calentar el Thermofit. Ahí está. Y ya tengo mi versión de cable para mis conexiones. Muy bien, la otra cosa que les quiero compartir es que también pueden encontrar esta clase de interruptores. Son microinterruptores y a veces son muy adecuados porque pues ya tienen la disposición dual inline, paso 300, ¿no? O sea, paso 300 quiere decir que es 0.3 de pulgada la separación entre las dos filas de terminales. La ventaja es que puedo usar esta clase de bases para colocarlo, así no tendría que soldar cablecitos. Yo sé que a ustedes les pedí cable OTP y interruptores dos polos un tiro individuales, y en fin, todo lo que les pedí, incluyendo los push button, pues también son de una categoría muy económica, pero cuesta trabajo conectarlos a la protoboard. Por eso, al límite, ustedes pueden soldar a cada uno de las terminales de los interruptores o de los push button postes parecidos a estos, y ya colocarlos en el protoboard de una manera más sencilla. Entonces yo voy a trabajar con estos, pero es solo una referencia para que la tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces procedo a cortar en este caso los segmentos que necesite, ¿verdad? Con cuidado para mantener la estructura de los conectores, y de esa manera podemos entonces proceder con la prueba. Bien, entonces ya que tenemos estas basecitas, procedemos a insertarla, ya sea en sus componentes lo equivalente, o si prefieren, pues incluso soldar postes, ¿verdad? Si no tienen la posibilidad de encontrar
Estas basecitas pues tendrán que soldar a cada una de las terminales, ¿verdad? Un alambrito para poder, insisto, insertar en el protoboard y que haga perfecto contacto. Muy bien, entonces así queda y es lo que voy a usar para la conexión en mi protoboard de los interruptores que voy a emplear. Muy bien, vamos a empezar por hacer nuestro tester, nuestro probador de voltaje. Observen cómo el diodo LED tiene dos patitas, una más larga que la otra. En este caso, en la imagen, la patita del lado izquierdo es la más larga, es la que corresponde con el ánodo. Noten también que al interior del LED, ¿verdad? El terminal más corto, dentro del LED tiene una estructura de tipo manita. Como una manita sosteniendo algo, es la patita que se encuentra del lado derecho, y por lo tanto al interior se ve precisamente esa manita como sosteniendo un platito. Ese es el cátodo, el extremo negativo. Mientras que el largo, el que está más largo por fuera, por dentro es más pequeñito. Ese es el ánodo. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Voy a proceder con la demostración de cómo hacer un tester. Decía yo que entonces 5, que es el primer dígito, es el color verde, 6 el segundo dígito, ¿verdad? Y café el tercer numeral que me indica el número de ceros. Entonces 5, 6 con un 0 es 560 ohms. Bien, entonces de lo que se trata es de que voy a poner la resistencia sustituyendo la terminal más larga, es decir, la terminal que corresponde al ánodo, y de esa manera voy a iniciar con la construcción de un tester. ¿De acuerdo? Es muy simple, simplemente voy a poner la resistencia en vez de la terminal del ánodo y lo voy a hacer soldando la resistencia de alguna manera a esa terminal. Entonces de lo que se trata es de cortar un poquito la terminal del ánodo, ¿verdad? Y entonces lo que sigue a continuación es soldar la resistencia precisamente en continuidad con la sección que corté. Es lo que voy a soldar y lo voy a hacer a continuación. Muy bien, entonces me apoyo de una pinza de punta para sostener la resistencia. Es importante para que al momento de que yo tome el cautín se calienten de manera uniforme los puntos de conexión. Es muy importante calentar las superficies que voy a soldar antes de aplicar la soldadura y, insisto, me apoyo de pinzas para tener los elementos que voy a unir. Ahorita voy a su vez hacer algo equivalente para el diodo. Lo importante es tener precalentado el cautín. Yo lo tengo en una temperatura media porque mi cautín lo permite, pero si no, si ustedes tienen un cautín sencillo, simplemente esperan a que se caliente y proceden a fijar las terminales para poder calentarlas previamente antes de aplicar la soldadura. Eso lo voy a hacer a continuación. Bien, entonces, como decía, procedo a precalentar las terminales con mucho cuidado. Y entonces acerco la soldadura para que haga el efecto correspondiente. Bien, entonces pruebo que mi cautín esté listo. Ya le he aumentado la temperatura de mi cautín a la máxima temperatura a fin de probar que funde la soldadura. Ahí ya está fundiendo. Entonces, insisto, de lo que se trata es de calentar previamente
¿verdad? Las terminales que voy a unir. Precaliento las terminales y ya que están calientes, entonces aplico la soldadura. Ahí ya tengo mi resistencia soldada al ánodo de LED y simplemente puedo con la pinza de corte eliminar cualquier irregularidad antes de proceder con un Thermofit para dejar ya lista prácticamente mi prueba, ¿verdad? Mi tester, mi probador con LED y resistencia. También voy a emplear una terminal, ¿verdad? Que estoy reciclando. Una terminal para conectarla a la otra terminal del LED. Esas terminales las he, insisto, reciclado de esta clase de conectores pues para hacer prototipos con circuitos de tipo dual inline. ¿Sí? Es lo que voy a hacer. Entonces voy a proceder con eso. Igual voy a soldar. Aquí va a ser más sencillo. Entonces, de nueva cuenta, procedo a precalentar las superficies. Es importante precalentarlas. Hago una prueba de que exista la temperatura adecuada y entonces procedo a precalentar la superficie. Lo hago con cuidado, ¿verdad? Precaliento la superficie y cuando ya están listas, automáticamente absorben la soldadura. Muy bien, entonces puedo proceder ya con la colocación del Thermofit, ¿verdad? La colocación del Thermofit para que quede debidamente aislado, ¿verdad? Entonces ese Thermofit lo pueden ustedes conseguir. Se inserta para aislar y se calienta con el mismo cautín y queda listo ya nuestro probador. Voy a cortar un trocito de Thermofit y es el que voy a usar para insertarlo en la terminal que quiero que quede aislada. Con el cautín simplemente lo que hago, ¿verdad? Al Thermofit le aplico la temperatura para que se contraiga, por eso se llama Thermofit. Al aplicarle el calor, bueno, ahí tuve un accidente, se me desconectó la terminal de la resistencia, pero ahorita la vuelvo a conectar, a soldar, perdón. Bien, voy a intentar recomponer lo que se me desoldó. Caliento las terminales. Precaliento las terminales. Y cuando están listas, ¿verdad? Puedo proceder a aplicar la soldadura. Corto otro pedacito de Thermofit del mismo tamaño que el anterior y puedo entonces proceder a insertarlo en la otra terminal, procurando cubrir la resistencia, y aplicamos el mismo principio de hacer que el Thermofit haga su trabajo. Listo. Tengo ya mi tester con un LED. Esto va a reemplazar eventualmente a un multímetro. Es solamente para saber si tengo 5 voltios o no. Dejo las patitas más o menos a la misma altura. Y entonces aquí tengo ya mi
tester. Muy simple, ¿no? Muy bien, para probar mi tester con un LED, pues voy a recurrir a mi alimentador de 5 voltios. Ya platiqué sobre él hace un momento, entonces procedo a conectarlo. Y dijimos, ¿verdad?, que pusimos la resistencia en el lado del ánodo, pues para tener claridad que ese es el positivo, ¿verdad? Aquí simplemente voy a probar, ya sé que aquí puse la resistencia, por lo tanto este es el ánodo, que por cierto es, si veo el LED, ¿verdad?, es transparente, es precisamente la terminal que está dentro del LED la más delgada, mientras que la que tiene forma de manita, la más ancha, ese es el cátodo. Digamos, va como que en contrasentido del dibujo, ¿no? En el dibujo del diagrama de un diodo, precisamente el cátodo es la parte más pequeña, mientras que el ánodo es el triángulo, la más grande. Aquí adentro están como al revés. Bueno, entonces procedo a probar. Simplemente voy a conectar y observen cómo el LED prende cuando lo alimento. Entonces tengo ya mi tester listo. Si es que no tengo multímetro, puedo yo, ¿verdad? No se observa de lado muy bien, pero así de frente deben de observar cómo prende y apaga. Esa es la idea de un tester con un LED. Muy bien, vamos ahora con el protoboard. Este es un protoboard convencional, claro que es un protoboard de gama alta. Este todavía lo compré cuando era yo estudiante. Ya no los van a encontrar porque ahora todo es de bastante mala calidad, pero este es de los que eran de una calidad excelente. Los de ahora son prácticamente desechables, por eso son tan baratos, pero este en su tiempo era muy caro y debe de seguir siendo muy caro si lo vendieran en la actualidad. Entonces, nada más hay que saber, ¿verdad? Hay que saber que el protoboard tiene una serie de hileras. Las de la parte superior son 2 hileras separadas, aisladas. 2 hileras separadas, aisladas. Y en la parte inferior de cada tableta lo mismo. 2 hileras separadas. Ahí va, en principio, un hilo completo para tierra, digamos. Otro hilo completo para VCC, si quisiéramos. Por eso están separados y paralelos, ¿sí? Y por otra parte tenemos las columnas. Las columnas tienen continuidad en cada una de ellas, ¿sí? Se separan por esta muesca que está en medio, que es donde me permite colocar con paso 300, ¿verdad?, los componentes que yo quiera. Esta separación, la de en medio es paso 300, precisamente para esta clase de componentes que tienen separación de 0.3 de pulgada. Bien, entonces las columnas tienen continuidad, pero aquí cortan, luego otra vez continuidad. Entonces, en realidad cada columna es un mismo nodo, digamos, eso es lo que tenemos que tener claro. Cada columna del protoboard es un nodo de conexión, excepto, insisto, las barras de los lados, que esas sí son continuas, excepto aquí hay un corte, continua, 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 y paralela hay otra línea, ¿verdad? Continua, 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 hay un corte aquí, continua, continua, continua. Entonces, son las de los extremos para alimentar voltaje positivo y negativo, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y nada más nos quedan estas para hacer las conexiones, digamos. Es lo que tienen que saber sobre un protoboard. Bien, entonces voy a mostrar a través de una hojita, ¿verdad?, que normalmente venía con estos protoboards, para explicarles con más detalle exactamente cómo es que están las conexiones. Para ello voy a hacer unos trazos y enseguida los voy a mostrar. Noten que la hoja que voy a usar ahorita está en blanco, hace la representación de lo que es la distribución de las terminales de conexión en el protoboard, y voy a colocar sobre ella colores para que quede muy claro lo que acabo de explicar. Muy bien, entonces ya he colocado aquí los trazos que les quería compartir. Noten cómo toda esta sección es un mismo nodo. Hay una separación aquí y luego viene toda una sección que es común, pero es paralela a la que está exactamente abajo. Están aisladas entre ellas, pero esta igual es una sola línea
Hay una separación, luego una sola línea. Y acá las columnas, insisto, todas estas tienen continuidad. Hay un salto, aquí se abre y otra vez tiene continuidad. Para mayor claridad aquí he puesto colores diferentes para que vean cómo, aunque está en la misma columna, pero una vez que se separa por la muesca ya es otro nodo de conexión. Entonces pensemos en estas columnas como si fuera un solo punto de conexión cada columna, igual abajo, y es ahí donde podemos conectar en cada caso hasta 5 conexiones en un mismo nodo de conexión. Por eso tiene 5 renglones. Me permite poner hasta 5, ¿verdad?, conexiones a un mismo nodo. Y en la parte inferior lo mismo, corren las bandas paralelas, ¿verdad? Para alimentación van paralelas, pero están aisladas y también hay una muesca y otra vez corren paralelas. Digamos, es la esencia ya en concreto de cómo sería el aprovechamiento de las conexiones con un protoboard. Muy bien, entonces vamos a pensar que me piden hacer el siguiente circuito. Que hay un interruptor y luego me piden polarizar un diodo, ¿verdad?, que vaya a tierra. Entonces aquí iría por supuesto VCC, ¿verdad?, en este caso 5 voltios. Entonces, ¿cómo es que yo podría realizar prácticamente este circuitito con un protoboard? Es justo lo que voy a mostrar a continuación. Muy bien, entonces por consistencia empezaremos con los voltajes de alimentación. Yo voy a suponer que voy a utilizar, ¿verdad?, las barras que tengo disponibles y voy a precisamente a diagramar sobre esta hoja de trabajo la idea del prototipado. Entonces, para hacerlo fácil, voy a asignar la tierra a la primera hilera que está aquí. ¿Sí? Ahí estoy yo asignando el voltaje de referencia, ¿verdad?, tierra, y voy a conectar el voltaje positivo precisamente a la de arriba. Obviamente ya sé que son paralelas las dos de arriba, pero voy a usar una de ellas, ¿verdad?, digamos la que está aquí indicada, y la asigno a VCC, esta la asigna a tierra, y entonces puedo ya colocar, ¿verdad?, de alguna manera la colocación de mi interruptor. Yo ya sé que aquí puedo colocar un interruptor, entonces en este nodo voy a poner mi interruptor, uno de las terminales del interruptor, de tal manera que pueda poner aquí yo mi interruptor, ¿sí? Ya sé que esto es un nodo, ya sé que este es otro nodo, ahí voy a poner mi interruptor. Entonces quiere decir que mi resistencia, ¿verdad?, la resistencia limitadora la puedo poner aquí, ¿verdad? Entonces aquí pongo la resistencia y rápido la conecto, digamos, por decir algo, a la columna 5, ¿sí? Aquí voy a poner la resistencia. Entonces vamos a poner una notación que me ayude a identificar. Aquí voy a poner R1, ¿sí? Va de esta columna a esta columna, la 1 a la 5, y son nodos diferentes, entonces ya estoy listo para poner mi diodo. Mi diodo lo voy a poner precisamente, voy a ponerlo aquí, ¿no? Aquí voy a poner el diodo con su cátodo hacia abajo y claro, puedo usar esta conexión porque sé que es otro nodo, y finalmente conectar el cátodo a la línea de tierra, ¿sí? Ahí está la idea de lo que voy a hacer. Por supuesto, me falta alimentar el voltaje de alimentación de este extremo del interruptor. Entonces, pues simplemente, ¿verdad?, voy a ponerlo en rojo para que se vea lo que voy a hacer. Este punto de aquí, digamos, voy a
voy a saltar, ¿verdad? Voy a saltar y con un puente, ¿verdad? Con un puente lo que voy a hacer es conectar. No quiero cruzarme, así que por eso, para hacerlo muy claro, voy a, voy a conectarlo por aquí atrás y me voy a conectar a la barra de alimentación. ¿Sí? Aquí digamos. Eso es lo que voy a hacer físicamente. Entonces, para mayor claridad, aquí se los presento, ¿verdad? Entonces, de nueva cuenta, explico, ¿verdad? Aquí estaría el interruptor entre estos dos nodos. Entre este nodo y este nodo iría una resistencia. Como este es el mismo nodo, aquí puedo poner el ánodo del LED para que quede directamente polarizado. Cruzando la muesca del otro lado, ¿verdad? Quedaría en la misma columna para estar alineado solamente el cátodo del LED. Y ya como este es un nodo común, este lo pongo a tierra. Nada más me falta la entrada de la alimentación para el interruptor, ese con un puente. Lo voy a conectar a la barra superior, que es donde está conectado VCC. Esa es la idea del diagrama que he colocado aquí en esta hoja de trabajo. Pues vamos entonces a proceder con la conexión de los componentes. Noten que aunque este interruptor tiene 5 interruptores, yo solo he puesto 4 en las bases para que sean exactamente 4 posiciones y la quinta me quede libre para propósitos de poner precisamente el diodo. Aquí tengo un diodo, ¿verdad? La patita larga, recuerden, es el ánodo. El ánodo es la parte que va hacia arriba, ¿verdad? Entonces aquí pongo en la 5, ¿verdad? Pongo el LED. La resistencia limitadora dije que le iba a poner entre 5 y 1, dado que es precisamente, aquí lo estoy poniendo precisamente, ¿verdad? Ahí está ya la resistencia de 180 ohms para que prenda bien el LED. Perfecto, entonces ya nada más, ya tengo el interruptor 1, voy a usar el interruptor 1, la resistencia, ¿verdad? El interruptor, ¿verdad? La resistencia, el diodo, ¿sí? Aquí está. Y ya nada más voy a proceder, insisto, con los terminales de alimentación para terminar. Bien, entonces, como decía, voy a proceder con la alimentación. Entonces, pues es muy común que el positivo, ¿verdad? El positivo sea en color rojo. Ahí voy a poner uno de los, precisamente de las terminales que yo fabriqué. Ahí está, y ese lo voy a eventualmente a poner a un borne o a donde yo sé que está el positivo, ¿verdad? De la misma manera, típicamente se pone un cable negro para identificar lo que es el negativo. Entonces, tomo mi fuente de alimentación, ¿verdad? Yo la hice con un adaptador de teléfono, ya lo expliqué. Entonces simplemente procedo a conectar con mucho orden, rojo con rojo, ¿verdad? Ahí está, rojo con rojo, y negro con negro. El Thermofit me permite que no vaya a haber cortos por una situación de que estén muy cerca los cables, ¿verdad? Entonces precisamente es la razón del Thermofit, que los mantiene aislados. Y ahí yo tengo precisamente la alimentación. Ya nada más me falta conectar, digamos, con eso estoy alimentando, ¿verdad? Mi línea positiva, mi línea negativa, pero ahora me falta conectarla al circuito. Así que entonces de la línea negativa procedo a conectar. Como es la misma línea esta, toda esta es la misma línea.
entonces puedo ponerme donde yo quiera de esa línea. Aquí lo voy a hacer así para no enviciar tanto el espacio. Ahí conecté la terminal del cátodo de LED que está en la columna 5 y ahora voy a proceder a alimentar la entrada, ¿verdad? La entrada de la alimentación para el interruptor 1 que está en la columna 1 en la parte inferior, ¿verdad? Y como dije, la voy a conectar con un puente al voltaje de alimentación vivo. Entonces, si todo está bien, cuando yo cierre el interruptor 1, ¿verdad? Lo que debe ocurrir es que prenda el famoso LED. Vamos a ver. Muy bien. No está prendiendo por la sencilla razón de que yo estoy colocando esta terminal en la que aquí tiene el 5, casualmente no es el número 5, es simplemente un rótulo que está en la columna, les voy a decir ahorita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el 7, columna 7. Entonces, en realidad ahí debí haber puesto al LED, lo voy a corregir. Ahora sí, ya estoy, columna que corresponde donde está la terminal de la resistencia, cambio para acá mi terminal negativa, ¿verdad? Entonces, en principio, ¿verdad? Ya podría estar prendiendo el LED. Bien, tal vez debí, digamos, por principio de orden, comenzar por poner todos los interruptores en off, para no crear confusión. Ahí están todos en off. El interruptor 1 es el que tengo conectado a mi circuito. Entonces, en principio, si yo prendo este, ahí prende el LED. Entonces, se está cerrando el circuito. Si yo lo apago, ¿verdad? Apaga el interruptor. Bien, con esta demostración les he mostrado cómo hacer lo suficiente para tener un pequeño circuitito muy limpio. Y ya nada más me falta la cuestión de los relevadores para terminar. Bien, aquí tengo un relevador de 5 voltios, como claramente se puede observar ahí en su superficie, 5 voltios de DC, incluso ahí viene el número de parte, ¿verdad? Voy a usarlo precisamente para mostrarles cómo es que se va a utilizar un relevadorcito de este tipo en nuestra práctica. Y independientemente de que yo consiga el número de parte y lo busque en el internet para ver su hoja de especificación, yo podría jugar con un multímetro para encontrar cuáles son los extremos de la bobina y cuáles son los contactos, el normalmente abierto y normalmente cerrado. Típicamente los relevadores son dos polos, un tiro, entonces es lo que voy a proceder ahorita a mostrarles, cómo identificar las terminales si no tengo la hoja de especificaciones. Bien, pues aquí tengo un multímetro, ¿verdad? Este multímetro lo voy a poner en la modalidad de, digamos, prueba de continuidad. Ahí hace un pitido cuando hay un punto que es cortocircuito o es común. Entonces, decía yo que el relevador, ¿verdad? Tiene normalmente estas 5 terminales en configuraciones que cambian porque depende de cada fabricante. Realmente no hay una regla. Pero la forma más fácil de identificar cuál es el contacto normalmente cerrado y respecto de qué terminales, pues es probar continuidad. Entonces yo procedo a tomar un punto de referencia, digamos este, pruebo todas. Ahí aparentemente, ¿verdad? Hay continuidad, pero eso se debe, ¿verdad?, a que en realidad también tengo la bobina y la bobina también tiene una impedancia que es pequeña. Entonces voy a proceder mejor probando primero dónde está la bobina. Aquí me está indicando que tengo 123 ohms, lo cual es una impedancia típica de una bobina para este tipo de relevadores.
no es un corto, hay 124 ohms. Entonces, quiere decir que estos extremos son los de la bobina. Y para verificarlo, pruebo que no haya continuidad con ninguno de los otros extremos. No hay continuidad, entonces no hay ningún circuito ahí. A ver, de este lado pruebo que no haya continuidad con ninguno. No hay continuidad con ninguno, entonces efectivamente estos dos extremos son la bobina. Entonces ahora me queda detectar, estos son los tres terminales de dos polos un tiro. Hay que ver quién es el punto común, como quien dice el tiro, ¿verdad? Entonces voy a pensar que el del medio es el tiro. Voy a buscar cuál es el contacto normalmente cerrado. Es donde haga tip. Este es el contacto normalmente cerrado. Por lo tanto, este es el contacto normalmente abierto. No hay conexión. Listo, he identificado cuáles son las terminales. Las terminales para la bobina, el común, normalmente cerrado, normalmente abierto. Eso es lo primero. Bien, aquí yo estoy buscando en la internet precisamente el número de parte que yo tengo para mostrarles cómo al límite así se obtiene la información. Entonces simplemente aquí me voy a las hojas técnicas. Ahí aparecen las hojas técnicas de el relay que tenemos y simplemente pues lo que me interesaría a mí es conocer exactamente cuáles son las terminales, ¿verdad?, que corresponden con los contactos que ya físicamente detectamos. Entonces aquí ya buscando, bueno, en la página aparece precisamente cuál es la distribución precisamente, ¿verdad? En estos extremos tenemos la bobina que se representa aquí con este rectángulo y efectivamente el común es el que está en medio en uno de los costados, mientras que las dos terminales restantes, una es el normalmente abierto y el otro es normalmente cerrado. Entonces queda perfectamente comprobado y confirmada nuestra hipótesis. Ya podemos proceder a usar entonces este relevador. De hecho, solo para confirmar en qué sentido están viendo el diagrama que aparece ahí en la pantalla, pues tomo el relevadorcito y lo hago que coincida con la distribución de pines que tiene ahí, ¿verdad? Entonces ya es más que claro que estos dos son los extremos de la bobina. Este es el terminal común, digamos el tiro. Aquí los dos polos, el normalmente cerrado y el normalmente abierto. Incluso para no hacerme yo, no confundirme, yo podría rotularlo sobre la superficie del relevador para tener mucha claridad cuál es cuál. Bien, entonces para que no nos confundamos al momento de cablear, yo voy a proceder aquí a ponerle una sede común, ¿verdad? Acá le voy a poner normalmente abierto, y de este lado le voy a poner normalmente cerrado. Y de esa manera yo ya tengo identificados cuál es el contacto común, normalmente abierto, normalmente cerrado, y los que restan por eliminación pues son necesariamente la bobina. Es decir, aquí si yo quisiera hasta le podría poner un bonito dibujo de la bobina, ¿verdad? Aquí va la bobina. Listo. Entonces ya puedo trabajar con el relevador con más tranquilidad. Antes de proceder con la colocación del relevador sobre el protoboard, pues de nueva cuenta voy a aprovechar mis basecitas, ¿verdad?, para colocar el relevador. Particularmente los relevadores tienen el problema de que no tienen una separación de paso 100. Realmente su separación es cualquier otra dimensión menos paso 100, y por eso es particularmente importante que los pongamos
en una basecita para poder despreocuparnos de la discrepancia que hay entre las separaciones físicas que tienen ellos. Entonces yo ya aquí de alguna manera estoy forzando a que sea compatible con una separación paso 100. Queda obviamente un poquito comprometido porque no es paso 100, es otra medida, pero me las ingenio para que quede ya y entonces ya puedo proceder a conectarlo en el protoboard. Muy bien, pues entonces vamos ahora a trabajar con el relevador. Ahora en vez de alimentar a un diodo con su resistencia limitadora, lo que tenemos que alimentar ahora es al relevadorcito. De hecho voy a tomarlo como referencia. Aquí ya tienen sus rótulos para no confundirme viéndolo desde arriba, ¿verdad? Entonces aquí básicamente lo que tengo es este cuadrito. Aquí tengo la terminal común, ¿verdad? Normalmente cerrado el de acá, ¿sí? Entonces quiere decir que si aquí lo que tengo, ¿verdad?, es una terminal así, ¿verdad? Entonces este es el normalmente cerrado y este es el normalmente abierto. Entonces, ¿cómo se representa eso? Pues básicamente aquí está el común, ¿verdad? Normalmente abierto, hasta abajo, se representa así, normalmente cerrado, normalmente abierto. Quiere decir que cuando este está cerrado, este está abierto, pero cuando el contacto se pasa para acá, el que queda abierto es este. Y de este lado quedó la bobina en los extremos que tenemos aquí. Ahí quedó la bobina del relevador. Entonces, ahí tengo mis terminales. ¿Qué quiero alimentar? Quiero alimentar la bobina del relevador para que se pueda activar el contacto que está normalmente abierto y a su vez abrir el que está normalmente cerrado. La bobina no requiere limitación porque ya dijimos que su impedancia es de 120 ohms. Entonces no hay que limitar nada, nunca va a haber posibilidad de que haya cortocircuito, simplemente tendría yo que poner este extremo a tierra y acá sí yo tendría que poner, ¿verdad?, un interruptor de los que ya tengo para precisamente aquí alimentar a VCC, ¿sí? Eso es lo que yo tendría que hacer. Y ya que podría conectar acá, podría conectar precisamente un circuito con LEDs para probar que sí operan. Si este es el que es normalmente, digamos, es el común, ¿verdad? Yo lo que podría hacer es conectarlo también a un voltaje de VCC, el común, y ya nada más cada una de estas a una resistencia limitadora y a un diodo para probar que cuando uno está encendido, el otro está apagado. Es el diagramita que yo les propondría y es lo que me voy a abocar ahorita a alambrar. Bien, entonces vamos a iniciar primero que nada este dispositivo, ¿verdad?, de LED. Ya no lo voy a usar aquí, entonces lo retiro también con su resistencia de carga, su resistencia limitadora, perdón. Ahí los voy a poner. Y lo que sí voy a alimentar entonces con este interruptor es precisamente la bobina. Entonces voy a proceder a colocar la bobina que ya previamente le puse la base, ¿verdad?, para poder cablear de una manera más cómoda. Ya no me preocupo de que no sea paso 100 realmente la distribución de separación de las patitas. Y de esa manera puedo trabajar con más comodidad. Ahorita estoy aquí intentando ponerlas. En principio, pues ahí estaría, ¿verdad? Entonces, nada más tengo que tener cuidado de, pues no
no lastimar, ¿verdad? Los componentes cuando estoy haciendo esto. Muy bien, entonces yo voy a emplear cablecitos de este tipo, ¿verdad? Son los cablecitos que pues vienen con las bolsas de la basura, funcionan muy bien, son los cablecitos que yo voy a usar para hacer las interconexiones. En fin, se trata de usar cosas que funcionen economizando, ¿verdad? Al máximo. Bien, entonces voy a realizar las conexiones necesarias precisamente para conectar el relevador como acordamos. Muy bien, entonces vamos a proceder con las conexiones para el relevador. Vamos a aprovechar lo que era la tierra del LED y este lo voy a utilizar ahora para alimentar precisamente la, la alimentación que proporciona el interruptor. Lo voy a colocar ahora a lo que sería la bobina. Ponemos la tierra para la bobina. Ahí está la tierra para la bobina. La bobina no necesita resistencia limitadora porque ya vimos que su impedancia es de 125 ohms aproximadamente. Entonces es suficiente para limitar la corriente, así que no requiere resistencia limitadora. Por sí misma limita la corriente la bobina. Muy bien, entonces vamos a proceder a poner los diodos, ¿verdad? Con el terminal más largo hacia arriba porque es el ánodo. Vamos a poner de una vez el cátodo a tierra. De una vez el cátodo a tierra. Ahí están, ya alimentados los cátodos a tierra. Y con las resistencias vamos a alimentar, ¿verdad? Limitamos y alimentamos el potencial. Entonces nada más fijarse que si quede en la columna correspondiente. Y ahí está una primera resistencia de 180 ohms. Otra resistencia de 180 ohms para que pueda limitarse la corriente de los diodos. Bueno, ahí está, la dejé ligeramente desfasada, pero bueno, sirve que se ve que hay una diferencia. Muy bien, y ya finalmente nada más entonces, contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado. El normalmente abierto es el que queda de este lado. Normalmente abierto, aquí está, normalmente abierto, y ese pues alimentaría, digamos, al primer LED, y el segundo LED lo voy a alimentar con el contacto que viene siendo el normalmente. Este es el normalmente abierto, entonces el de acá sería el normalmente cerrado. Espero que todo esté bien. Bien, ya nada más me resta entonces conectar el punto común de el relevador para los contactos normalmente abierto y normalmente cerrado, y voy a hacer un gran puente para conectarlo a la línea de VCC. Ahí está. Observen ustedes cómo prende el que está normalmente, el LED que está conectado al circuito del contacto normalmente cerrado. Quiere decir que si yo cierro el interruptor, en ese momento se va a alimentar la bobina. De hecho, vamos a escuchar un clic. Ese clic corresponde al contacto que estaba abierto y que ahora se cierra. Entonces, escuchen. Se activó la bobina, se cerró el contacto normalmente abierto y obviamente el que estaba normalmente cerrado se abrió. Voy a repetir, voy a desalimentar y escuchen el clic.
Muy ligero el clic, pero sí está. Bien, pues con esto termino mi tutorial de introducción al prototipado con una tarjeta de tipo protoboard. Es un tutorial para dummies. Y bueno, he utilizado mayormente pues una buena cantidad de material barato, reciclado. Y bueno, la idea es que ustedes no tengan pretexto para no realizar sus prácticas en casa, con los materiales que puedan conseguirse y que estén a la mano. Muy bien, pues muchas gracias. No me queda más que hacer un bonito reconocimiento a todos los que han estado atentos a mis tutoriales.